Hoy te voy a enseñar cómo editar Reels al estilo Hormozy en menos de 10 minutos. Vení que te cuento. Bien, para esto vamos a estar usando CapCut. Una vez que se lo descargan, instalen de la descripción. Van a tener esta interfaz. Una vez que ya lo tengan, vamos a crear un nuevo proyecto. Y de acá esta es la interfaz. Entonces vamos a importar el video que queremos editar a formato corto. Yo en mi caso es una entrevista a Marcos Galperín. Antes de arrancar vamos a personalizar unos atajos del teclado que podemos hacer. Vamos acá a AutoCAD y lo que vamos a estar usando es acá esta primera que está en la sección de línea de tiempo, dividir. Yo la tengo con la W, es lo más útil para mí en el teclado. Esto básicamente lo que hace es cortar. Y después otra que también me sirve mucho tenerla cerca de la W es la S, que lo que hace es eliminar todo lo que yo seleccione. Con esas dos podemos arrancar. Bien, una vez acá la entrevista, lo que van a hacer, como ven, dura 57 minutos. Obviamente todo esto no entra en un reel. Los reels son de hasta 90 segundos. Entonces vamos a buscar una parte que nos guste y vamos a cortarla. Supongamos que la parte que yo quiero cortar hipotéticamente sea esta. Marcos Galperín, con quien voy a tener el lujo de conversar hoy, creó Mercado Libre hace unos 20 años y es probablemente un modelo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en las líneas de audio para cortarlo. ¿Ven? Como yo sé, acá inicia diciendo Marcos Galperín, con quien voy a tener... Marcos Galperín, entonces sé que acá inicia, entonces aprieto la W, ven, arrastro esto y aprieto la W. Luego me voy al final donde dice lo de modelo. un modelo. Bien, termina de decir modelo y corto exactamente acá, W. ¿Qué hago con lo sobrante? Aprieto S y S. Y ya tenemos nuestro clip. Marcos Galperín, con quien voy a tener el lujo de conversar hoy, creó Mercado Libre hace unos 20 años y es probablemente un modelo. Bien, una vez que lo tenemos, fíjense que el formato está hecho para computadoras, o sea, la relación es de 16:9. Entonces esto no es bueno para los reels y va a aparecer con franjas negras. Entonces vamos a adaptarlo a la resolución original para que se vea bien en celulares. Que es para donde lo vamos a subir, a YouTube, TikToks, Shorts, Reels, lo que sea. Como ven acá, vine a la pantalla, la ventana de reproductor en 9:16. Vemos cómo es el gráfico del celular. Lo elegimos. Y simplemente ampliamos hasta que los límites celestes nos lo permitan. Y ahí soltamos. Y esto ya nos queda listo para editar. Bien, acá yo ya tengo lo que voy a editar. Lo anterior simplemente fue un ejemplo. Pero básicamente yo voy a editar estos 12 segundos para que tenga más sentido. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Es el videocassette versus Netflix, esa es la diferencia. Antes de seguir, un tip, desactiven estas dos que son bastante molestas. Esta de vinculación y esta de vista previa de eje, que te activa una franja naranja que es bastante molesta, así que desactívenla. Con estos dos van a andar bien. Vamos a crear texto, subtítulos, mejor dicho. Seleccionan acá el idioma, en este caso español en Latinoamérica. Bien, vamos a poner la fuente que también les dejo en la descripción. Son libres de usar cualquier tipo de fuente, voy a dejar varias. Pero bueno, Default es la principal del estilo Hormozy, así que vamos a usar esta. Tamaño de la fuente, yo lo dejo aproximadamente en 12. Acá en estilo vamos a apretar Bold para que se vea un poquito más brillosa la B larga. Bajamos hasta la parte de trazo, que yo lo pongo en 20. Y sombra, que acá tienen que seguir básicamente lo que voy a poner yo. La sombra, la opacidad en 90, desenfoque en 70, la distancia en 15 y el ángulo en -9. Ahora nos quedan los subtítulos. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Bien. Los subtítulos no están bien colocados porque pueden obstruir la parte de comentarios, los iconos de me gusta, compartir, comentar. Entonces lo que vamos a usar es una zona segura. Una interfaz de zona segura, que es una imagen que nos muestra dónde no deberíamos de dejar el texto o las imágenes, emojis que vayamos a utilizar, para que no moleste al usuario, que no pueda ver los subtítulos, los emojis, lo que sea. Entonces vamos a importar y acá importé lo que vamos a estar usando para acomodar los subtítulos. Entonces vamos a agarrar cualquier fragmento de subtítulo, por ejemplo este. Tienen el
el tilde aplicado a aplicar todo. Entonces todo cambio que yo haga a este subtítulo se va a hacer para todos. Y vamos a ordenarlo en una parte donde no moleste. Generalmente se pone más o menos ahí. Bien, y como ven ya lo puedo acomodar. Simplemente haciendo esto y obviamente siempre centralizándolo. Ya lo acomodé acá de esta manera. Y fíjense que se aplica para todos. Entonces acá no, ninguno toca. Aunque sea, si toca será un poquito. Esto después lo corregimos, no se hagan drama. Bien, vamos a arrancar con esto. Inicia con una animación, el video. Generalmente queda bastante bien un zoom de entrada que le pongamos. Entonces yo voy a usar en animación, o sea, seleccionan el fragmento de video, van a animación y zoom 1. Es el que yo voy a usar. Después van a los subtítulos, animación. Y lo mismo, pueden elegir el que más les guste. Yo por ejemplo creo que este de Senta... Pero yo creo que en vez... No, este no me gustó, quedó mal. Voy a elegir este de mini zoom, que haría algo así. Yo creo que en vez... Y vamos a lo importante que es los subtítulos coloreados. Bien, arrancamos con esto, que dice, pero yo creo que en 20 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a destildar y aplicar a todo. A partir de ahora los cambios que vamos a hacer a todos los subtítulos van a ser individuales. Entonces no queremos que el color que yo ponga acá se aplique al del final o el del medio o a cualquiera. Destildamos, aplicar a todo. Y así los cambios que podemos hacer permanecen para cada subtítulo diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ven, se divide en dos líneas. Pero yo creo que es la primera y en 20 años la segunda. Entonces vamos a dividirlo escuchando. Pero yo creo que en 20 años... En 20 años... Lo dice ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la primera parte y vamos a subirle el tamaño de fuente. Una vez que le subimos, fíjense, estaba en 12, ahora está en 13. Vamos a colorearla. Por ejemplo, amarillo. Los colores que se suelen usar para este tipo de ediciones son tres principales. Es el amarillo, este de acá, el rojo y el verde. Esos son los tres principales que son los más llamativos. Por eso son los que más se usan. Yo voy a empezar con el amarillo, por ejemplo. Pero yo creo que... Ahora vamos a la parte de 20 años. Seleccionamos, fíjense. Subo el tamaño de fuente y coloreamos. Entonces esta primera parte que Pero yo creo que en 20 años no... Bien, ahora esto es importante. ¿Qué pasa cuando tengo tres líneas? Bueno, lo que hay que hacer claramente es cortarlo a esto. ¿Por qué? Porque no queda bien que haya tres líneas de texto. Voy a cortarlo, por ejemplo, en el efectivo, que termine en el efectivo, y en América Latina que sea otra. Bien, una vez que ya lo tengo cortado, miren, el efectivo en América Latina. Entonces ahora, bueno, queda cortar esta parte. Ya la corté, fíjense. No va a existir más el efectivo. Ok, es la parte cortada en dos. Y lo hacemos lo mismo. Esto, por ejemplo, lo puedo poner en rojo. ¿Por qué? Porque está hablando de que no va a existir. Entonces lo pinto como algo malo, por ejemplo. Va a existir más el efectivo. Y esta que está en una línea se puede hacer palabra por palabra. ¿Cómo? De esta manera. Corto cada palabra en América Latina y voy seleccionando y coloreando cada palabra. Bien, y este primer fragmento quedó de esta manera. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. Ahora lo que voy a hacer es todo lo que queda de video lo voy a hacer yo para que vean que es un proceso repetitivo, entonces no es necesario que lo vuelva a mostrar. Y retomamos cuando termine. Bien, una vez terminado me queda de esta manera. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Es el videocassette versus Netflix, esa es la diferencia. Una vez que ya está terminado, podemos seguir a la parte de agregarle imágenes, emojis. Yo les voy a hacer algunos ejemplos de lo que se me va ocurriendo, cómo lo voy agregando y cómo ustedes pueden acceder a esos recursos. Antes de seguir, les voy a mostrar de dónde saco yo los emojis. Vienen a el enlace que les voy a dejar, emojipedia/es/Apple. Y acá, bueno, scrollean y encuentran el emoji que ustedes quieren. Por ejemplo, que dijo que no va a funcionar más el efectivo. Yo voy a encontrar una cruz y un símbolo de dinero. ¿Cómo hago una vez que ya tengo el símbolo, el emoji mejor dicho, que yo quiero? Vamos a seleccionarlo, abrimos una pestaña nueva para después poder seguir buscando. Y vamos a darle a guardar imagen como. Ponemos por ejemplo cruz roja y lo guardamos. Y listo, solamente queda venir a CapCut, cruz roja, y lo arrastramos a la línea de tiempo. Y ahí lo moldeamos todo como nosotros lo queremos. Por ejemplo, el no va a existir, yo creo que
aparezca cuando el día no va a existir y termine cuando el diálogo del efectivo se termine. Entonces, por ejemplo, lo voy a dejar ahí, voy a bajarle el tamaño, voy a girarlo un poquito y lo dejo ahí, por ejemplo. No va a existir más el efectivo. Ahora lo que voy a hacer es buscar otro de dinero y así sucesivamente a lo largo de todo el video. Bien, ya tengo agregado todos los emojis, fíjense, agregué bastantes, hasta agregué el continente de América Latina para ser más gráfico, el icono de Netflix, pero bueno, la mayoría son emojis y estos son simplemente imágenes que pueden sacar de cualquier lado. Quedó de esta manera. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Es el videocassette versus Netflix, esa es la diferencia. Como ven, está bastante estático el video, así que lo que vamos a hacer ahora es centrarnos muchos en las animaciones que podemos hacer tanto con las imágenes como con el texto también, y obviamente con parte del video haciendo zooms y diferentes cosas. Entonces, lo primero que quiero mostrar es cómo hacer animaciones con los emojis. Simplemente vamos a la parte de... Seleccionamos al emoji primero, obviamente. Acá la bolsa de dinero. Y por ejemplo, voy a ponerle a este emoji No va a existir. un zoom de entrada. Pues pueden ponerle cualquiera. Es más, si quieren le pongo otro porque yo uso el zoom de entrada No va a existir. con el video. Y la cruz roja, por ejemplo, que aparezca también sacudiéndose. Vamos a ver si hay alguno que me gusta. Y acá América Latina también, que aparezca con alguna animación. Acá cuando dice anecdótico, por ejemplo, podemos hacer un zoom. ¿Cómo hacemos un zoom directo? Primero vamos a cortar esta parte. Ven que acá va a decir anecdótico. Entonces en esta parte corto con la W, como habíamos dicho. Y acá en escala, fíjense, está en 3.16. Entonces lo aumento un poco más. Lo aumento, por ejemplo, a 3.50. Queda de esta manera. Anecdótico. Luego seguimos. Yo veo acá que hay. Entonces a los ojitos le ponemos una animación también. Y así sucesivamente. Lo voy a hacer con lo demás y vuelvo. Bien, ya agregué todos los efectos a las imágenes y quedan de esta manera. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Es el videocassette versus Netflix, esa es la diferencia. Bien, ahí quedó un poco más animado. Igual vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a agregarle sonidos. Acá, por ejemplo, cuando viene la bolsa de dinero, voy a elegir agregar un sonido que simula la caja registradora. No va a existir más. Entonces queda de esa manera. El efecto. Y cuando viene la cruz, un efecto de sonido de, por ejemplo, de una respuesta incorrecta. Bueno, acá le terminé de agregar todos los sonidos, que van a tener un drive con todos los sonidos en la descripción, no se preocupen. Pero nada, miren cómo quedó. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Es el videocassette versus Netflix, esa es la diferencia. Bien, ahora para seguir, lo que recomiendo fuerte es que pongan un tema de fondo. Yo ya lo tengo elegido. Bueno, y antes de mostrarle cómo finalmente queda, nada más mostrarle los efectos de sonido que estuve usando. Obviamente mostrarle un poquito lo que estuve haciendo en la línea de tiempo con todos los sonidos y efectos, pero es básicamente lo que estuvimos viendo, agregando emojis, agregándole animaciones. Acá, por ejemplo, a esta parte del texto Yo veo acá que hay... le agregué el efecto de volteo. Entonces es simplemente ir jugando con esto, pero no más allá de todas las cosas que les estuve mostrando. Acá agregué la música, que les recomiendo que pongan música porque queda muy bien. Y nada, este sería el producto final. Pero yo creo que en 20 años no va a existir más el efectivo en América Latina. O sea, va a ser anecdótico. Yo veo acá que hay CDs y yo siempre digo, va a ser como el CD. Es el videocassette versus Netflix, esa es la diferencia. Así que nada, cualquier duda que tengan, estoy abierto a responderles. Espero haber sido conciso, haberme explicado bien. Si me faltó algo o algún recurso que no pasé, siéntanse libres de preguntarme. No tengo drama en contestar. Así que nada, esto fue todo y espero que les vaya muy bien.
Les mando un saludo gigantesco. Adiós.